¿Qué tal, amigos de Hospital en Casa? Hoy en el bloque de Junta Médica Especializada contamos con la presencia de prestigiosos médicos cardiólogos. Contamos con el doctor Óscar Aguirre, el doctor Walter Alarco y el doctor Armando Godoy para revisar un caso. Bienvenidos, doctores. Gracias. Vamos a presentar el caso de un paciente de 52 años de sexo masculino que tiene como antecedente de importancia tener diabetes e hipertensión que no han sido tratadas regularmente, y que hace 2 años aproximadamente refiere haber presentado un infarto cardíaco que fue atendido en un hospital local. Refiere que a partir de la fecha el paciente presenta molestias tipo cansancio para caminar 4 cuadras, 5 cuadras, le es difícil subir escaleras. Refiere que tiene hinchazón en las piernas. Entonces hemos revisado su historia, hemos visto el electrocardiograma y la ecocardiografía que se le realizó, donde se ve, creo, una función cardíaca un poco deprimida. Con estos datos, ¿qué te parece, Walter? ¿Qué opinas del caso? Ok, en primer lugar, muchas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, estamos hablando de un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, tiene hipertensión, tiene diabetes, y muchas veces las consecuencias de estos factores de riesgo es la enfermedad coronaria, y este paciente ha tenido un infarto hace 2 años. O sea, cuando tú dices factores de riesgo, significa que esto es un aviso para que pueda suceder algo en el futuro. Eso Así es un factor, un evento cardíaco. Es un antecedente que te puede llevar. Exacto. Ahí los factores de riesgo clásicos son la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la dislipidemia, ¿no? El sedentarismo. Pues este paciente tiene factores de riesgo, eso le ha producido un infarto, y como consecuencia de ese infarto, 2 años después, este paciente se queja de cansancio al caminar. Nosotros utilizaríamos el término correcto, que es disnea al esfuerzo. Disnea al esfuerzo lo que quiere decir es que el paciente refiere sensación de falta de aire a una actividad física, ¿no? Esto puede depender de la severidad del problema del paciente. El paciente puede decir: me canso a las 8 cuadras, me canso a las 4, me canso a las 3, me canso a las 2. Y en caso de mayor severidad o mayor intensidad de la sintomatología, el paciente puede decir: doctor, yo en las noches no puedo dormir bien, me despierto porque siento que me ahogo, tengo que sentarme. O sea, no toleran estar echados de juntos. Así, a veces toleran por unas horas y luego se despiertan, ¿no? Y te dicen: doctor, yo me siento porque no puedo respirar bien, me sofoco. O en los casos más severos todavía, el paciente dice: doctor, yo duermo con 3 almohadas, duermo sentado, porque horizontal no puedo, me ahogo. Se hincha los pies. Entonces hay mucha información de síntomas que te hacen asumir que tiene una insuficiencia cardíaca. La sospecha es clínica, son síntomas que luego los confirmas en el examen físico. Tú al paciente lo ocultas, le tocas las piernas, ves cómo están las venas del cuello, ¿no? Pulmones, etc. Y además, en este caso, pues ya tenemos el ecocardiograma, que como ustedes han visto, está un corazón con una fuerza de contracción bastante Tú has disminuida. dicho algo muy importante, y creo que es un poco el llamado a los colegas, ¿no? De que prácticamente el doctor Alarco ha hecho un diagnóstico solamente con la descripción de los antecedentes y los síntomas del paciente. Ha llegado a un diagnóstico sin haber hecho el análisis del electrocardiograma y la ecografía, que al final creo que te ayudaron a confirmarlo, ¿no? Exacto, correcto. O sea, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca inicialmente es netamente clínico. Signos y síntomas, más los antecedentes del paciente. Con eso, tú tienes una alta sospecha de decir: tiene insuficiencia cardíaca. Los estudios diagnósticos te ayudarán a darle, quizás, como yo le digo a mi paciente, ¿no? Darle apellido a esa insuficiencia cardíaca. Es un corazón dilatado, es un corazón de tamaño normal, la fuerza de contracción está disminuida o está normal, porque eso obviamente va a ser útil para saber tú cuál va a ser el tratamiento que vas a dar. Perfecto. Óscar, ¿y tú apoyas la sospecha clínica que ha dado Walter con respecto a la etiología, el origen de este caso de insuficiencia cardíaca? O sea, primero, el diagnóstico es coherente con los antecedentes y la etiología, el origen, ¿estás de acuerdo? Definitivamente, dentro de las causas que originan que un paciente pueda tener insuficiencia cardíaca, a la cabeza, de acuerdo a nuestras cifras que hemos logrado obtener, lidera la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es una enfermedad que se caracteriza por enfermedad de las arterias que irrigan el corazón. Y este paciente, habiendo tenido un episodio cercano de un infarto agudo de miocardio, el cual conlleva a las alteraciones eléctricas que se ven en el electrocardiograma y a las alteraciones mecánicas que se ven en el ecocardiograma,
prácticamente nos llevan a concluir de que la causa de esta insuficiencia cardíaca es una enfermedad coronaria. O sea, que esto viene a ser una secuencia de eventos que se han dado en el tiempo. Primero, hipertensión y diabetes no tratada adecuadamente. Le sigue el infarto y le sigue la insuficiencia cardíaca. Esa sería la secuencia en este paciente. En este paciente. O sea, aquellos que dicen que tienen hipertensión y que no sienten nada, si no se tratan bien, podrían llegar a ser un infarto en un futuro. Definitivamente. Insuficiencia cardíaca. Digamos en la mayoría de los casos, sin embargo, no podemos decir que todos los pacientes van a esperar tener un infarto para tener insuficiencia cardíaca. Okay. El paciente hipertenso, el paciente sobre todo diabético, puede conllevar a un estadio de insuficiencia cardíaca aún sin haber pasado por el episodio de infarto, sea porque no lo tuvo, y de manera que la insuficiencia cardíaca estaría motivada más que todo por el antecedente de la diabetes, que también conlleva a la insuficiencia cardíaca, o sea porque el paciente al final, en su curso de la enfermedad, presentó un infarto y no necesariamente fue manifestado con síntomas, que a veces también se puede observar. Dime, y acá puede quedar la duda, ¿no? ¿Todo paciente que tiene infarto llega a ser insuficiencia cardíaca o es que fue el tema de la oportunidad de la atención? ¿Por qué este paciente llega a ser insuficiencia cardíaca? ¿Todo infarto hace insuficiencia cardíaca? Dependiendo del momento en el que se actúe en el infarto, sabemos que en el infarto, algunos tipos de infarto, necesitamos o tenemos solo un plazo de horas para poder actuar. Porque si pasan esas 6 o 12 horas, dependiendo de la estrategia que tenga el hospital, es muy probable que el paciente termine haciendo una insuficiencia cardíaca inicialmente aguda, que puede conllevar a la muerte, o si sobrevive a esta fase, hacer una insuficiencia cardíaca que le llamamos nosotros crónica, es decir, en el estadio posterior. Pero si el paciente es tratado oportunamente, sí hemos observado que hay situaciones donde el infarto, dependiendo de qué arteria fue afectada, en algunas oportunidades el paciente sobrevive al infarto y luego no necesariamente va a desarrollar un problema de insuficiencia cardíaca. Perfecto. Armando, este paciente, según la historia clínica, viene recibiendo una serie de medicamentos para la insuficiencia cardíaca, que bueno, ya estamos de acuerdo que tiene este paciente. ¿Estos medicamentos lo van a curar al paciente? Bueno, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta una base de alguna enfermedad, va a obedecer inicialmente a lo que significa las enfermedades que la han provocado, ¿no? Hay que tratar bien la diabetes, hay que tratar bien la hipertensión. La hipertensión y la enfermedad coronaria van casi de mano, y los medicamentos que solemos utilizar en insuficiencia cardíaca tienen un efecto a nivel de la vasculatura, de los vasos, del corazón, y llevan a manejar esa situación. Manejar la parte sintomática es importante. El paciente se siente menos cansado, se deshincha, va a estar muy agradecido con su tratamiento. Eso es un manejo de tipo sintomático. Pero lo que queremos nosotros impactar en la insuficiencia cardíaca, más que la curación, porque eso no se va a dar, el paciente no se cura si tiene establecida la insuficiencia cardíaca. Lo que vamos a hacer con la medicación es prolongar la sobrevida del paciente en condiciones óptimas, evitar situaciones como la muerte súbita, la falla de bomba, la falla del ventrículo izquierdo del corazón más agresiva, más importante, y además vamos a poder con eso dar expectativa de vida. O sea, tú estás hablando de dos aspectos muy importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca, de la terapia médica. Uno, los síntomas, y otro, evitar que súbitamente el paciente fallezca, ¿no? Que muera. Entre otras, porque ¿qué se ha visto en la insuficiencia cardíaca? Que este daño cardíaco establecido con síntomas, que sería un estadio B de tratamiento, perdón, un estadio C de tratamiento, va a llevar a lo que significa pronóstico reducido. Armando, tú has hablado de dos aspectos muy importantes en el manejo farmacológico del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Uno es el manejo de los síntomas y otro es la prevención de la muerte súbita. O sea, eso es importante en el manejo del paciente. Sí, el tratamiento específico, entre otras, puede reducir la posibilidad de muerte súbita, ¿no? Se habla de que el paciente con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca, puede hacer muerte súbita 6 veces más que la población normal. Entonces, el tratamiento en general coherente, que significa mejorar algunas sustancias que se han elevado en esa modulación del corazón insuficiente, dañado, permiten una expectativa más o menos descrita de sobrevida importante para fines de lo que significa evitar síntomas, mejorar síntomas y disminuir mortalidad, tanto súbita, que sería la eléctrica, o como la parte del deterioro de la misma estructura cardíaca. Ok, o sea, realmente es
es sorprendente lo que acabas de mencionar. O sea, un paciente de un momento a otro puede fallecer. O sea, puede estar conversando y encontrarlo muerto, ¿no? eso se llama muerte súbita. Sí. La definición exacta de muerte súbita es más o menos la muerte que se da dentro de la hora de inicio de un evento. Así es. Lo que pasa es que un paciente que tiene un corazón venido a menos tiene alta probabilidad de hacer muerte súbita comparativamente con los que no lo tienen, ¿no? Okay. Walter, ¿y cuál es la evolución natural de estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? ¿Qué le esperaría en el tiempo a este paciente que hemos presentado hoy día? Para responder esa pregunta es clave lo que dijo Armando, ¿no? La insuficiencia cardíaca no se cura. Entonces, nosotros como médicos, una vez que el paciente es diagnosticado, lo que tenemos que hacer es, por una parte, tratar la sintomatología, y ahí en realidad son los diuréticos, los fármacos de excelencia, porque la insuficiencia cardíaca lo que hace es que te retengas agua, ¿no? Entonces, descongestionar es el término médico. Y por otra parte, dar el tratamiento específico que lo que va a hacer es enlentecer la progresión de la enfermedad. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene una curva así de vida. Nuestra idea es mantener una estabilidad la mayor parte del tiempo posible. En algún momento va a decaer, ¿no? Entonces, esto va a suceder en algún momento. Cada vez se volverá más sintomático, el paciente cada vez demandará más del hospital, llegará a la emergencia, se hospitalizará. Pero obviamente la idea es, mientras más pronto diagnosticas al paciente y menos sintomático, la probabilidad de que esté estable muchos años es mucho mayor. Si al paciente lo diagnosticas en un estadio muy avanzado de su enfermedad, muy sintomático, a veces puede ser que la medicación no sea lo exitosa posible y por tanto las probabilidades de muerte también son mayores. Yo en algún momento, cuando revisaba algunos casos y justo hablábamos con Armando, no recuerdo, yo decía, la insuficiencia cardíaca se parece al cáncer, ¿no? Porque la sobrevida, en el momento en que lo diagnosticas, pasa un tiempo y el paciente fallece, ¿no? Entonces, no sé si me equivoco, ¿hay alguna relación con la evolución de los síntomas y el tiempo, más o menos en qué tiempo un paciente con una falla cardíaca con función deprimida va a rehospitalizarse y va a requerir de otros tratamientos? ¿Hay un tiempo más o menos? El pronóstico del paciente va a estar dado como uno de sus factores más importantes con su clase funcional, o sea, su sintomatología, qué tanta capacidad física puede tener ese paciente. Un paciente que te dice, doctor, yo camino más de 10 cuadras, yo puedo subir las escaleras sin problemas, o sea, casi sin síntomas, es un paciente que tiene una expectativa de vida a 5 años de aproximadamente 50%. A diferencia del paciente que te dice, doctor, ¿sabe qué? Yo solamente caminando media cuadra, o cuando almuerzo, el hecho de vestirme, de ducharme, ya me canso, ya me fatigo, el 80% está muerto el primer año, ¿no? Entonces, y sí es cierto, o sea, tú has dicho algo bastante interesante, y eso es algo que tratamos que también inculcar a los pacientes, que entiendan la insuficiencia cardíaca como un cáncer, ¿no? Y es más, estadísticamente la insuficiencia cardíaca es más mortal que algunos cánceres. Por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de estómago. La tasa de mortalidad es mucho más alta que esos cánceres, ¿no? Entonces ahí hay algo también que es importante y que va en relación a lo que digo, la educación al paciente. Importante. Nosotros podemos darle la medicación que está recomendada, pero el paciente tiene que tomarla. O sea, que tiene que haber toma de conciencia de saber que no lo va a curar, como dice Armando, la medicación, que después vendrán otros tratamientos, pero tampoco son curativos, ¿no? Exacto. Y bueno, enlazando con este comentario, Oscar, y en las etapas más avanzadas de la insuficiencia cardíaca, ¿qué alternativas de tratamiento tenemos? ¿O solo nos quedamos en tratamiento médico? Las estrategias de tratamiento para la insuficiencia cardíaca es la primera aproximación, siempre es la prevención, luego la educación, siempre desde los inicios, luego cuando ya tenemos la fase establecida, los fármacos que mejoran sobrevida, si el paciente tiene síntomas, obviamente los sintomáticos. El hecho de que el paciente progrese en una fase avanzada no quiere decir que vamos a dejar de lado los previos. Y algo que vemos con frecuencia cuando llega el paciente ya en un estadio avanzado, es decir, un paciente que constantemente va a emergencias porque le falta el aire o porque se ahoga, o es un paciente que a pesar de la medicación sintomática
sigue con hinchazón en las piernas. O sea, que no hay sigue... respuesta adecuada ya a los medicamentos clásicos que se Por supuesto, y que nosotros los interpretamos como un estado de congestión recurrente. Eso es lo que define al paciente que ya está en una condición avanzada. Y Algo que siempre nosotros tratamos de ver es que el paciente no descontinúe su medicación salvo que el médico se lo establezca. Okay. Es algo muy importante. O sea, el hecho de que tú le vayas a ofrecer otra estrategia de tratamiento no significa que debe dejar los medicamentos. Definitivamente. Okay. Definitivamente. Sino sumarle otras estrategias, adicionarle. Así es. Okay. Entonces tenemos estrategias dentro de la parte farmacológica que se han demostrado que mejoran también síntomas, puesto que ya estamos en un estadio avanzado donde ya no necesariamente buscamos sobrevida, sino como bien Walter ha dicho, el 80% muere a los 2 años. Tratemos de que esa cifra de mortalidad mejore, es decir, al mejorar síntomas, entonces necesitamos lo que a veces nos ha dado bastante resultado, como significa la terapia con hierro, porque estos pacientes tienen funcionalmente un déficit de hierro a pesar de que tienen una hemoglobina adecuada, y el hierro puede disminuir rehospitalización. O sea, el déficit de hierro se puede decir que es un marcador de sobrevida también. ¿O Lo que se ha podido correlacionar es que el déficit de hierro se correlaciona con mayor sintomatología, mayor tasa de rehospitalización, okay, y que su tratamiento puede alterar la curva normal de ese paciente. Y algo que es importante mencionar solo al respecto es que no se correlaciona con estadios de anemia. Es decir, puedo tener un paciente con hemoglobina en 13 o 14, pero tener un déficit de hierro. Okay. Entonces, eso es como parte del tratamiento farmacológico adicional. Pero luego también tenemos estrategias de tratamiento, incluso en estadios no necesariamente avanzados, como son la fase de estimulación eléctrica, es decir, para prevenir justamente los eventos de muerte súbita, tenemos a los equipos que llamamos desfibriladores implantables, que van con un marcapaso y que son capaces de detectar arritmias y recuperar al paciente. Cuando el paciente persiste sintomático a pesar del tratamiento, también tenemos estrategias de estimulación cardíaca donde lo que se trata de restablecer es la sincronía del corazón. El corazón está nacido para latir de manera sincrónica, primero la parte alta y luego la parte baja. Cuando el paciente entra en insuficiencia cardíaca provoca una disincronía. O sea, un desorden en la contractilidad de las diferentes áreas del corazón. Así es, y eso se ve a través de un electrocardiograma. El electrocardiograma es capaz de predecir que un paciente tiene esa disincronía o ese desorden, okay, y es capaz de poder ser restablecido cuando cumple una serie de requisitos por el especialista en arritmias para poder colocar marcapasos especiales que tratan de restablecer el orden del latido cardíaco. Okay, o sea, uno de los dispositivos es los desfibriladores para el tema de manejo de síntomas y además muerte súbita también. Definitivamente. ¿Qué otra estrategia tienen? Incluso estas estrategias son de estadios no tan avanzados, okay, ¿ya? Pero ya cuando el paciente entra en un estadio avanzado, a pesar de la terapia previa, ya entramos a lo que significan los cuidados del paciente avanzado, que puede llegar ya al cuidado terminal, donde, globalmente se conoce que existen las estrategias de el trasplante cardíaco y la estrategia del soporte mecánico circulatorio, que es un tipo de asistencia artificial que se le da. ¿Un corazón artificial podría decirse? Como un corazón artificial, así es. Okay. Nosotros en los últimos 8 años hemos implementado el programa de trasplante cardíaco con cifras que son muy alentadoras para nosotros y que definitivamente le ofrecen una estrategia o una alternativa adicional a aquellos pacientes, pero lamentablemente sabemos de que solo se les puede ofrecer, de acuerdo a nuestras cifras, a la tercera parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Okay. Por diferentes criterios de edad, tienen otras enfermedades que impiden que el paciente pueda ser trasplantado o condiciones intrínsecas del corazón. O sea que estos corazones artificiales, llamados así, son básicamente para manejo intrahospitalario, no es para que el paciente se vaya a su casa ni esté en espera de lista de trasplante. En realidad es todo un capítulo de un libro de hablar de estos sistemas de soporte, pero el objetivo que busca el sistema de soporte justamente es darle una ayuda mecánica al corazón que ya fracasó a todas las estrategias previas. Okay. Y esta ayuda mecánica se puede establecer como un puente a un paciente que pudiera ser trasplantado o simplemente como una terapia de destino final de un paciente que ya no se le puede ofrecer un trasplante y solo le queda vivir con el equipo. En nuestra realidad, el sistema que estamos nosotros implementando recientemente con el grupo del hospital, que también tiene resultados bastante alentadores,
es el tipo de soporte mecánico como puente al trasplante, que permite que el paciente pueda ser trasplantado en mejores condiciones y por supuesto luego gozar de los beneficios del sistema o de lo que significa un paciente trasplantado. Realmente muy impresionante, sí. Interesante, coincido plenamente con Oscar y Walter en lo que significa, primero, que es una condición irrecuperable más de las veces, ¿no? Una condición evolutiva, que hay niveles de tratamiento y hay niveles en los cuales la población alcanza en menor porcentaje, por la realidad y por muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, la donación de órganos, que es muy limitado. Lo que yo quiero dar a entender es, si bien un paciente muy limitado, más de los 50%, 80% fallece durante el primer año, un paciente levemente limitado fallece un 80% a los 5 años o 50% para cifras más exactas. Sin embargo, el tratar a un paciente de manera adecuada, coordinada por niveles de evolución, tanto el aspecto farmacológico, el aspecto de los dispositivos, unidades de falla cardíaca, se puede alcanzar sobrevidas hasta el 80% al cabo de los años. Eso es lo que importa. Acá recalco la importancia de una unidad de insuficiencia cardíaca como lo tiene el hospital, con el cual trabaja Walter y Oscar, con resultados que saltan a la luz, porque ellos están dando información de lo que están viendo y están haciendo, ¿no? Y Armando, y en tu experiencia, ¿tú crees que la insuficiencia cardíaca se puede prevenir? Mira, hay dos escuelas grandes en lo que es diagnóstico, tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿no? Una escuela europea y una escuela estadounidense. La europea te habla secas del paciente sintomático y el manejo que tienes que hacer. En cambio, los estadounidenses van un poco más allá y a veces hasta da cierta broma, ¿no? Saber de que existe un estadio A en el cual solo las condiciones de riesgo para llevar a un evento y luego secuela en el corazón ya son considerados como insuficiencia cardíaca estadio A. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, la dislipidemia. O sea, ya los meten ya en el grupo ya de... Entonces hay mucha gente que ha investigado insuficiencia cardíaca, que sabe mucho de insuficiencia cardíaca, que ha asistido a lo que es la evolución de la farmacología, los dispositivos, la asistencia, los trasplantes, que hablan y son convencidos de que el inicio de todo es la parte preventiva. ¿A qué voy? A que hay que tratar muy bien al hipertenso, al diabético, al coronario, tratar de darle... disminuir la posibilidad de que haga un evento. En nuestro paciente, claramente el evento típico es el infarto agudo de miocardio, que puede dejarte esta secuela que es la insuficiencia cardíaca. En verdad, muy sorprendido y agradecido con nuestros invitados por realmente una disertación de alta especialidad. Ellos trabajan en un hospital de seguridad social donde cuentan con toda esta, digamos, instrumentales, dispositivos, ¿no? Gente con mucha competencia en el manejo de insuficiencia cardíaca y trasplante. Les agradecemos por su presencia y creo que tendremos para otra oportunidad hablar más de insuficiencia cardíaca porque creo que nos queda corto el tiempo. Les agradezco por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.